Perfecto. Buenas tardes. Para continuar con la temática de los grandes seminarios, las revisiones de tema, el tema que vamos a abordar hoy son las lesiones hemorrágicas intracraneales traumáticas. Tenemos que hacer una salvedad, es que no incluimos dentro de esta la hemorragia subaracnoidea traumática debido a que va a ser también tema de un gran seminario por aparte. Además de esto, no discutiremos las diferentes técnicas quirúrgicas, puesto que también serán subseminarios aparte referidos como técnicas quirúrgicas de cada uno de estas entidades. Entonces, uno de los principales objetivos de esta charla va a ser la caracterización clínica como fisiopatológica de las diversas entidades o de esas lesiones hemorrágicas subsecuentes al trauma craneoencefálico, además de realizar comparaciones con diversos estudios que nos pueden tener un punto de vista de partida sobre el manejo y la optimización de todo lo que es el requerimiento tanto médico como neuroquirúrgico de estos pacientes. A manera de introducción, teniendo en cuenta las gráficas del DANE del 2020, vemos que el trauma craneoencefálico aquí en Colombia es una entidad creciente, dinámica, que repercute principalmente en el sexo masculino y tiene unos índices, unos picos de edad entre 19 años y 39, siendo este uno de los picos más altos de la edad productiva para nosotros, impactando no solamente desde el punto de vista de salud, sino también económico. Desde el punto de vista de diferenciación o de etiología, aquí en Colombia podemos determinar que desde el punto de vista de causa de muerte por trauma craneoencefálico, la principal causa, dependiendo si es hombre, son las lesiones por arma de fuego, a diferencia de mujeres que son por accidente de tránsito. Vemos que somos un país bastante violento en la cual nuestro principal motivo de muerte por estos traumas es subsecuente por proyectil de arma de fuego. Y cayendo ya a lo que es el tema, vemos con referente a las contusiones cerebrales, vemos que son lesiones corticales de necrosis y hemorragias petequiales múltiples. Al principio, perivasculares que van a afectar de forma predominante algunas crestas y circunvoluciones. Vemos que los lugares predilectos para para la aparición de estas son aquellos lugares donde se encuentran accidentes geográficos a nivel craneales, como por ejemplo la base de los lóbulos frontales, a nivel de los lóbulos temporales, pero también podemos encontrar diversas contusiones en todo lo que es la economía encefálica. Desde un punto de vista, tenemos que las contusiones cerebrales van a ser un tipo de trauma focal resultante de una carga directa y a menudo ocurre en ausencia de lesiones generalizadas. Vemos que estas representan regiones focales de hemorragia e inflamaciones, tanto subpiales, inducidas por traumatismos, por zonas de lesiones, donde la microvasculatura también va a ser interrumpida. Vemos que las contusiones cerebrales son bastante comunes y se encuentran en el 8% de todos los traumas craneoencefálicos y el 13 al 35% de todas las heridas graves. Desde un punto de vista fisiopatológico, tenemos que tener en cuenta que dentro del trauma craneoencefálico van a haber factores sistémicos y factores locales que se van a subdividir también en factores tisulares y celulares que nos van a hacer un proceso para la producción de las contusiones cerebrales. Vemos que desde el punto de vista de los factores tisulares se va a dar la pérdida de la autorregulación cerebral, el desacoplamiento metabólico, la depresión propagada cortical, y esto va a conllevar a que se formen fuentes de inflamación, de apoptosis, de tumefacción celular, aumentando la excitotoxicidad, aumentando la producción de glutamato y los canales de aspartato, haciendo que se produzca un aumento del edema cerebral, y va a tener como resultado es la progresión de esta contusión. Si tenemos desde el punto de vista fisiopatológico, también podemos encontrar que cambios en las presiones arteriales van a hacer que se disminuya el flujo de perfusión cerebral a nivel local,
Haciendo esto que se incremente la osmolaridad a nivel del foco de la contusión, expandiendo un poco, que se introduzca electrolitos, iones y otra serie de factores para el crecimiento y la expansión de esta contusión, incrementando la presión intracraniana, disminuyendo a su vez el flujo de perfusión cerebral, lo que va a ocurrir en unos procesos de isquemia. Así como el ACV, las contusiones cerebrales también tienen como referencia la aparición de un core central que tiene como fisiopatología la disminución de flujo de perfusión. Según algunos estudios, este core central de la contusión va a tener una irrigación de 4 a 8 cc por cada 100 gramos de tejido por minuto, teniendo también a su vez una zona de penumbra pericontusional que va a tener unas discrepancias de irrigación de 15 a 18 cc por 100 gramos cada minuto. A su vez, haciendo esto, que al aumentar el edema, al aumentar la contribución iónica, va a incrementar la excitotoxicidad al haber un incremento en el flujo de producción de glutamato, que a su vez va a traducirse en alteraciones en el tejido tisular, en la parte tisular, alteraciones a nivel de la unidad neurovascular o también conocida como barrera hematoencefálica, respuestas inflamatorias, puntos de gatillo que van a incrementar la actividad de células inflamatorias y van a cambiar el pH a nivel cerebral. Y esto a su vez lo que va a producir es una hiperemia a nivel local, a nivel de la contusión, con una disminución en la saturación a nivel cerebral que va a conllevar, en pocas palabras, a una muerte neuronal y a un incremento de los focos de necrosis subsecuentes a estas contusiones. Desde el punto de vista de caracterización de las contusiones cerebrales, vemos que tienen diferentes focos de caracterización. Esto dependiendo a si tiene referencia con una fractura concomitante debido a un impacto subsecuente ipsilateral a una fractura craneal. Vemos también focos de contusiones que se van a ver inmiscuidas en aquellas traumas en las cuales no va a tener como referencia fracturas craneales. Vemos focos de contusiones que van a tener progresiones hemorrágicas dependiendo también de ciertos factores que más adelante vamos a observar. Vemos también contusiones intermediarias que son lesiones que van a afectar estructuras a nivel encefálica como el cuerpo calloso, los núcleos de la base, el hipotálamo o el tallo cerebral. Y vemos también que se han hasta escrito herniaciones contusionales, que son aquellas contusiones que están cerca a zonas factibles a la disminución o a la disminución de la compliance cerebral, aumentando la lactancia y produciendo herniaciones subsecuentes a estas contusiones. Ya hablamos de la fisiopatología, hablamos de la caracterización de estas contusiones. Me pareció interesante en un artículo publicado por el doctor Alvis y el doctor Moscota a nivel del 2013, que ellos manifestaban la presencia de unas fases de edema en esta contusión cerebral, lo cual diferían en 4 grandes fases: una fase ultra rápida, una fase primaria, una fase secundaria y una fase terciaria, en la cual la fase primaria y ultra rápida enmarcan aquella ocurrida en las primeras 24 horas de ocurrido el caso, en las cuales se puede producir una gran cantidad de deterioro o muerte. Vemos que la fase secundaria va a ser después de las 24 horas hasta las 72 horas, que va a tener uno de los picos más grandes de progresión, tanto en volumen como en caracterización de necrosis e hipoperfusión a nivel de la contusión, que va a impactar clínicamente en el aumento de la presión intracraniana y la transformación en hemorragias intraparenquimatosas. Y una tercera fase en la cual ya se van a ver cambios a nivel de las células rojas sanguíneas, que va a tener un influjo en la degradación de la hemoglobina y en la activación de reactantes de fase aguda, interleuquina 6, interleuquina 10, como principales citoquinas y activación del factor de complemento. Pero me pareció interesante este artículo que mira la progresión de esas contusiones cerebrales en pacientes con trauma craneoencefálico, los cuales correlacionaban con algunos factores de la coagulación. Este estudio lo que hacía era dividir pacientes que tenían alteraciones de la coagulación y pacientes que no tenían alteraciones de coagulación para ver en
ambos cuál de ellos tenían factores en la progresión, en las cuales se encontraron en este análisis univariado como principales puntos de progresión, una entrada del paciente con un índice de Marshall o un score de Marshall mayor a 5. También se encontró como punto de referencia aquellos pacientes que tenían aplicación de ventilación mecánica invasiva subsecuente al trauma craneoencefálico o algunas alteraciones en el INR. Pero ya realizando el análisis multivariado de estos pacientes, se descartó que la edad, se descartó que el sexo, se descartó que el Marshall, la única variable que tenía conjunciones, ambos grupos de distribución de pacientes eran aquellos pacientes que contaban con un índice de plaquetas menor a 100.000. Fue la única variable con una P de 0.0 menor a 0.05 que impactó como un factor de riesgo para la progresión de estas contusiones cerebrales. Tenemos que ver el tomográfico de estas contusiones cerebrales, vamos a encontrar hiperdensidades en estas zonas, principalmente por accidentes geográficos, como la he mencionado anteriormente, también distribuidos por lo que es la literatura como lesiones en sal y pimienta. Pero otra vez aterrizando el artículo que me pareció interesante del doctor Alves con el doctor Moscotes, ellos intentaron proponer una escala imagenológica para la clasificación de las contusiones cerebrales, en los cuales me pareció bastante interesante la pertinencia de que ellos la dividen en 3 grandes grupos, dependiendo si compromete un lóbulo o es bilateral, dependiendo el tamaño que tenga esta contusión y dependiendo si ya tiene un compromiso hemisférico, de los cuales va del 1 al 3, siendo el 1 aquellas contusiones que se describen tomográficamente como pequeñas microcontusiones, si es el 1A menores a 1 centímetro, o si son contusiones bilaterales lobales, también pequeñas, o el número 2, si ya comprometen un lóbulo unilateral o bilateral dividiéndose en 2A y 2B, o cuando ya hay compromiso hemisférico, traduciéndose en compromiso hemisférico con efecto de masa severo 3A y compromiso hemisférico bilateral con efecto de masa severo como un 3B, que se puede ver que iba a impactar en la mortalidad y en la progresión de estos pacientes. Pero haciendo revisión de literatura, también encontré varios artículos en los cuales se hacían como revisiones literales y metaanálisis sobre qué tan plausible es el uso del ácido tranexámico para evitar la progresión de estas contusiones. En esta revisión literaria y este metaanálisis, solamente de ellos, 3 artículos, como podemos apreciar aquí, actuaron como factor protector de uso tranexámico para la disminución de la progresión de estas contusiones. El resto de artículos no fueron significativos y no mostraron una disminución de la progresión al usar ácido tranexámico como factor de protector. Pero también traigo este ensayo doble ciego, de los cuales se hizo el uso de ácido tranexámico intravenoso en contusiones cerebrales para ver la progresión de estas hacia hemorragia intraparenquimatosa, si se disminuía o no se disminuía. En este ensayo doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, se llevó a cabo en pacientes remitidos al servicio de urgencia con contusiones cerebrales que tenían grandes riesgos de progresión a hemorragias intraparenquimatosas. Se hizo la administración de 2 grupos, uno con solución severa normal al 0,9% que fue placebo y otra con ácido tranexámico con infusión a 1 gramo en los primeros 10 minutos, las cuales se realizaron las siguientes evaluaciones y estimaciones. Vemos que el volumen de la hemorragia intracraneal ante estos 2 factores no tuvo ningún impacto o una diferencia significativa. Lo único en la cuales, según los resultados de esto, impactó fue que en el grupo del ácido tranexámico fue menor el volumen de progresión de las contusiones cerebrales, pero en realidad si hacemos un análisis crítico no tuvo una significancia estadística con referente al grupo de placebo, a pesar de que se produjo esta disminución. Pero, y el uso de anticonvulsivantes, vemos que en este artículo, en los cuales
evaluaban el rol de los anticonvulsivantes después del trauma craneoencefálico, principalmente encaminado en uno de sus puntos a las contusiones cerebrales. Ellos planteaban que pacientes con factores de riesgo alto para generar o para desarrollar convulsiones eran aquellos pacientes que tenían contusiones frontales y temporales que afectaban corticalmente, o aquellos pacientes con contusiones mayores a 5 cc de volumen, o aquellos pacientes que presentaban alcoholismo concomitante, se beneficiarían del uso de anticonvulsivantes para prevenir posibles convulsiones tempranas. Pero utilizando la guía de la Brain Trauma Foundation, vemos que para las indicaciones de estas cirugías, cuando ya se hagan transformaciones bastante grandes, vemos que los pacientes con lesiones de masa parenquimatosas, signos de deterioro neurológico progresivo, atribuibles a esa lesión, hipertensión intracraneal resistente al tratamiento médico o signos de efecto de masa deberían ser tratados quirúrgicamente. Pero también ponen en punto de vista o unos puntos de partida, como es aquellos pacientes con ingreso de Glasgow de 6 a 8, con contusiones frontales o temporales de más de 20 cc de volumen, o con desplazamiento de la media de al menos 5 milímetros, o con presión cisternal evidenciada por una tomografía de cráneo simple, y en pacientes con cualquier lesión mayor a 50 cc en alguno de los otros lóbulos, deberían tratarse quirúrgicamente. Aterrizando al segundo punto, que son los hematomas epidurales, vemos que estos hematomas epidurales tienen una historia arraigada. Desde ya 1906 y antes se había atribuido, ya el doctor Harvey Cushing ilustraba la relación entre el hematoma epidural con una fractura de cráneo asociada. Vemos que epidemiológicamente vamos a representar del 2.4 al 4% de las admisiones a urgencia, y va a estar representado del 9% de aquellos pacientes que ingresen con un trauma craneoencefálico y escala de Glasgow menor a 8. Vemos que desde el punto de vista quirúrgico tiene una mortalidad por grupo quirúrgico de alrededor de 10%, y esta va a ir discriminándose dependiendo cómo va a ingresar el paciente. Si ingresa con Glasgow de 15 a 13 va a ser del 7%, de 12 a 9 va a ser de 12%, y de 3 a 8 la puntuación de Glasgow va a tener una mortalidad quirúrgica alrededor del 20% según algunas estimaciones. Desde el punto de vista etiológico, podemos evidenciar diversos factores, entre los cuales vamos a ver en dos grandes grupos. Una lesión arterial, que la mayoría de estos hematomas epidurales se deben a una hemorragia arterial de una rama de la arteria meningia media, o unas lesiones venosas también. Hasta el 10% de los hematomas epidurales se pueden deber sangrado venoso posterior a la laceración de un seno venoso dural. En adultos, hasta el 75% también de esto ocurre en la región temporal, y una fractura de cráneo asociada en la mayoría de estos pacientes siempre está relacionada. Vemos desde el punto de vista de la tomografía de cráneo simple una colección hiperdensa que la relacionan como en forma de toronja o en forma convexa, que podemos apreciar como en esta ventana de tejidos blandos no se aprecia claramente una fractura, pero al momento de la importancia de lo que es la ventana de hueso en trauma, vemos cómo tiene correlación con una fractura concomitante. ¿Por qué traje este corte coronal? Tenemos que tener en cuenta que existen diversas formas de realizar lo que es el cálculo del volumen. Existe la secuencia elíptica modificada, el volumen de Taka. Todos esos son factores que pueden influir en la caracterización del volumen. Dentro de los más utilizados y dentro de lo que yo encontré con más facilidad es la secuencia elíptica modificada o índice de Taka, que se puede hacer de dos formas. La primera es midiendo todo lo que es la longitud AP y el diámetro de la colección en donde se evidencia con mayor volumen, la cual es el diámetro AP lo vamos a multiplicar por, la longitud AP la vamos a multiplicar por el diámetro, y a su vez también la vamos a multiplicar, esta es una de las formas, por el número de cortes en las cuales se ve la progresión de la colección. O mucho más fácil, siguiendo el índice de Taka modificado, es
la longitud AP en el corte coronal que nos está traduciendo la profundidad de este hematoma. Y esto podemos hacerlo de dos formas: multiplicarlo por 0,5 o dividirlo entre 2, y eso nos va a transformar en el volumen que tenga este hematoma epidural. Así también puede ser utilizado para las hemorragias intraparenquimatosis si nosotros queremos para los hematomas subdurales. Me pareció interesante este signo de remolino, que son hipodensidades a nivel de las colecciones hiperdensas del hematoma epidural, que lo que se traduce en lo que habían manifestado es hemorragias activas. Pero cuando vamos a operar, tenemos que tener un manejo quirúrgico, que también puede ser teniendo en cuenta el volumen mayor a 30 cc independiente de la puntuación del galgo del paciente, o el grosor mayor a 15 milímetros, o la desviación de línea media mayor a 5 milímetros. Según la guía de la Fundación del Trauma Cerebral, vemos que debe ser un manejo quirúrgico inmediato. Y vemos que los pacientes que tengan manejo médico son aquellos que el volumen sea menor a 30 cc o menor a 15 milímetros de grosor, o menor a la desviación de línea media 5 milímetros de desplazamiento, con referencia a un galgo mayor a 8 sin un déficit focal. Pero me pareció interesante de dónde se obtuvo estas variables. Y esto se atribuye a unos artículos publicados desde 1993, en los cuales se titulaba el manejo expectante de aquellos pacientes asintomáticos con hematomas epidurales supratentoriales. ¿Qué decían como referencia estos? Utilizaron el diagnóstico de 465 pacientes con un hematoma epidural, y ¿qué observaron? Que aquellos de estos 111 recibieron manejo expectante, los cuales tenían un galgo mayor de 12 y no signos de focalización, y de los cuales 14 requirieron manejo quirúrgico. Y las únicas variables significativas dentro de la recopilación de este artículo y dos más que se hicieron subsecuentemente es que los pacientes con un volumen mayor a 30 cc milímetros y los pacientes con una desviación de línea media mayor a 5 milímetros tenían mortalidad si no se realizaba el tratamiento quirúrgico de alrededor del 95%. De aquí se utilizaron estas tres variables como indicaciones quirúrgicas manifestadas por la Fundación del Trauma Cerebral. Pero si hacemos como referencia la comparación de la guía colombiana con la Brown Trauma Foundation, vemos que en qué tiempo operar. La guía colombiana es un poco más lapsa, en los cuales plantea que se debe hacer un drenaje temprano, antes de 4 horas, mientras que la guía del Brown Trauma Foundation dice que es inmediato a medida que uno haga la evaluación tanto clínica como tomográfica. Otro punto importante es algunas situaciones especiales, como la reversión de cierto tipo de anticoagulación. Vemos que nuestros pacientes no solo son jóvenes, también estamos teniendo múltiples pacientes con comorbilidades, con múltiples patologías, múltiples consumos de medicamentos que están siendo inmiscuidos tanto en accidentes de tránsito como en lesiones también por herida por arma cortopunzante, herida por arma de fuego. Entonces vemos que dentro de la reversión de emergencia de anticoagulación existen diferentes puntos. Si es con warfarina, tenemos que tener en cuenta si contamos con concentrado de complejo de protombina. Si es de concentrado de protombina de 4 factores, uno puede administrar de 1500 a 2000 unidades IV durante 10 minutos y se verifica que el INR después de 15 minutos de completar la infusión, si el INR no es menor o igual a 1.5, se debe adicionar otra dosis de lo que es el concentrado de complejo de protombina de 4 factores durante de 10 a 15 minutos. Si no contamos con este, podemos administrar vitamina K 10 miligramos IV durante 10 a 20 minutos y proceder a hacer el acto quirúrgico de 30 a 40 minutos subsecuente a este. Si contamos con el complejo de protombina de 3 factores,
y no está disponible el D4, vemos que también se puede administrar de 1500 a 2000 unidades en IV en 10 minutos. Si vemos que el INR es menor a 1.5, se puede proceder a la cirugía. Si el INR es mayor a 1.5, se puede hacer dos opciones: o administrar factor 7 activado, o también administrar vitamina K 10 miligramos IV durante 10 a 20 minutos, hacer un control en 15 minutos y comenzar el acto quirúrgico en 30 minutos según la guía que estaba mencionando. Con el uso de algunos anticoagulantes directos, si es dabigatran, dependiendo o si es inhibidores del factor 10 activado, como ejemplo la pipsaban, el edoxaban, vemos que también tienen sus agentes de reversión, que son anticuerpos que nos pueden servir en el momento de urgencia, colocando, si es para el dabigatran, lo que es el indazumab, dosis de 5 gramos y realizar el acto quirúrgico. Si es aquellos que se encargan del factor de inhibidor del factor 10 activado, podemos tener dos acciones: o el componente de concentración plasmática de 4 factores, o también el andesanab a dosis de bolos iniciales, infusiones subsecuentes, dependiendo de la dosis del inhibidor, y realizar el acto quirúrgico subsecuente a esto. Otro punto importante es el control tomográfico en pacientes sin indicación quirúrgica. Aquí tenemos dos artículos en los cuales uno hacía el manejo quirúrgico de estos pacientes con hematoma epidural y otro veía las transformaciones hemorrágicas o los factores de predictores envueltos a estos traumas. Vemos que ambos concluían que el tiempo de control tomográfico en estos pacientes es 8 horas después del inicio o de la tomografía de ingreso, y se aconsejaba una tomografía de control a las 72 horas de estos pacientes que no se manejaban quirúrgicamente. Con referente al hematoma subdural, vemos que va a ser una colección encapsulada de fluidos, sangre y productos de degradaciones hemáticas en aquella capa compuesta por la parte de lo que es la dura madre y la aracnoides. Desde un punto de vista de importancia, vemos que desde el punto de vista del hematoma subdural agudo, en contraste con el epidural, este va a llevar un alto riesgo de morbilidad y mortalidad, incluso hasta con una descompresión oportuna. Vemos que principalmente va a surgir diferente al epidural de dos etiologías directas. La que nos acarrea en este momento es la traumática, como lo dice el título de nuestra presentación. Vemos que la diferencia de resultado entre el hematoma epidural y el subdural surge de dos etiologías que ya le había visto mencionar. La primera, la fuerza del trauma o el impacto necesario para causar un hematoma subdural agudo debe ser significativamente mayor que la requerida para un hematoma epidural según algunas literaturas. El escenario típico para desarrollar un hematoma subdural agudo va a implicar una lesión por cizallamiento de aceleración. Ejemplo, un accidente automovilístico, una caída, una lesión por latigazo cervical, durante la cual la inercia del cerebro continúa siendo un efecto de movilidad después de que el cuerpo y el continente craneal ha dejado de moverse. Este fenómeno va a dar como resultado vectores de cizallamiento significativos que van a afectar el parénquima encefálico y su sistema venoso atado y vulnerable, la cual va a conllevar a que dentro de la fisiopatología de los hematomas subdurales agudos también se relacionen mucho lo que son las lesiones axonales difusas. En segundo lugar, con el hematoma subdural agudo va a existir una mayor probabilidad de lesión del parénquima encefálico subyacente. Por lo tanto, estos hematomas subdurales agudos van a tener dos fuentes potenciales de formación de estos hematomas, tanto el parénquima como las venas puentes parasagitales, lo que va a conllevar en un hematoma de expansión de cual se va a transformar, si no se hace un adecuado tratamiento, una forma siniestra que puede implicar lesiones parenquimatosas significativas. Vemos que existen causas mayores y causas menores en las cuales nos atribuyen en estos momentos lo que es el traumatismo como una de las principales causas mayores. Desde el punto de vista de factores de riesgo, vemos que se ha relacionado tanto el hematoma subdural agudo como el crónico, que más adelante les voy a mencionar, y la asociación con drogas antitrombóticas o anticoagulantes. Vemos que en este estudio de casos y controles, el uso de aspirina
se convirtió en un factor de riesgo 1.24 veces mayor para tener como consecuencia un hematoma subdural agudo después de un trauma. El uso del clopidogrel actúa con un factor de riesgo de 1.87 veces. Los anticoagulantes orales directos, rivaroxaban, apixaban es 1.73 veces. Y los antagonistas de la vitamina K hay un margen de 3.69. En pocas palabras, dentro de los antiagregación y anticoagulación, la warfarina es la que más actúa como factor de riesgo para desencadenar hematomas subdurales agudos, y más adelante también vamos a ver que los crónicos también hacen un factor de riesgo importante. Desde el punto de vista de epidemiología, vemos que el hematoma subdural agudo se va a encontrar en aproximadamente el 11% de las lesiones cerebrales leves o moderadas que van a requerir hospitalización, y aproximadamente el 20% de lesiones cerebrales traumáticas graves. El hematoma subdural agudo va a ser una complicación más común del trauma que el mismo hematoma epidural. Teniendo como referencia las guías de la Ronald Reagan Foundation, vemos que el hematoma subdural agudo va a tener una indicación quirúrgica cuando el grosor sea mayor a 10 milímetros o un desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros, o aquellos pacientes que tengan deterioros agudos de la escala de Glasgow subsecuente a un efecto de masa proveniente de esto. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros factores, según lo dice la Brain Trauma Foundation. Aquellos pacientes con Glasgow inferior a 9, con un hematoma subdural de menos de 10 milímetros y un desplazamiento de línea media inferior a 5 milímetros, deben someterse, a pesar de que no cuentan con las variables de grosor o desplazamiento, también a intervención quirúrgica. O aquellos pacientes que han disminuido con referente al ingreso hospitalario 2 o más puntos en la escala de Glasgow, o aquellos pacientes que presenten pupilas asimétricas o fijas, dilatadas, o una presión intracraneal que supera los 20 milímetros de mercurio. Con referente al hematoma subdural crónico, que es un tema bastante vasto, bastante interesante, me fue una presentación que observé cómo hacían un enfoque histórico con artículos desde 1914, en las cuales se intentaba dilucidar la fisiopatología de esta entidad. Ya desde ese punto, Trotter en 1914 enfatizaba la etiología como una paquimeningitis hemorrágica interna, que en los cuales, más que todo, ya Putman y Cushing en algunos estudios en 1925 intentaron dilucidar. En 1932 se empezó a proponer otra teoría en los cuales los hematomas subdurales crónicos ocurrían también por afecciones osmóticas a nivel de este. Pero Solinger y Gross más adelante intentaron derrocar esta teoría, mencionando que no solo se veía una atracción osmótica, sino también múltiples diferentes tipos de células y respuestas inflamatorias tenían un auge importante en la etiología de este. Vemos que en la época moderna se han inmiscuido diferentes tipos de artículos, desde inmiscusión de la fisiopatología, historia natural del hematoma subdural, tanto agudo como crónico, diferencia entre el hematoma subdural agudo y crónico, por qué aparece el subdural crónico, qué factores han estipulado. Todos esos artículos acarrean en una fisiopatología bastante interesante. Vemos que hay un inicio traumático que no necesariamente debe conllevar una fuerza directa de gran energía. Esto lo que hace es que con el transcurrir del tiempo, cuando hay alteraciones en el sistema venoso de pupilas, puentes y durales, con el transcurrir se produzcan el aumento de células inflamatorias que van a conllevar a un aumento de factores de transcripciones, conocidos también como JAK-STAT, como programadores, secuenciadores, genes que promueven la aparición de metaloproteasas, hasta factores que promueven la aparición de colágeno, haciendo que se active o que se forme una membrana que a su vez va a influir de manera positiva a nivel de angiogénesis y en la formación de capilares frágiles con membranas que van a ir tomando mayores fuerzas a medida que se van aumentando
los factores de crecimiento endoteliovascular, produciendo el desarrollo de otra membrana subsecuente y a su vez produciendo una cavidad que va a jugar desde un punto de vista importante para lo que es la promoción de la inflamación de estos factores. Estos cuadros se traducen en esta imagen que me pareció interesante también. En esta imagen veamos cómo se va a tener, desde el punto de vista de una membrana externa, un cuerpo del hematoma y una membrana interna, en las cuales, desde el punto de vista de la membrana tanto interna como externa, vamos a tener una proliferación de células que van a promover la formación de colágeno, tanto tipo 1 como tipo 3, en las cuales va a hacer que se aumente la fosforilación y la alteración de proteínas dependientes de quinasa, que a su vez van a aumentar o van a hacer un feedback con lo que es los factores de crecimiento endoteliovascular, las prostaglandinas E2, que a su vez van a aumentar la producción de metaloproteasas, tanto 1 como 2 o 9, que va a aumentar la permeabilidad capilar, aumentando los niveles de angiotensina 2 y óxido nitroso, usando como esto un círculo vicioso para la producción o el ingreso de neutrófilos, linfocitos, macrófilos, eosinófilos, que van a aumentar la producción de interleuquina, principalmente la 8 y la 6, que van a promover el desarrollo, la transcripción de los genes JAK-STAT, que van a hacer que a su vez se aumente la producción o la consecuencia de esta membrana tanto externa como interna, jugando un papel importante, puesto que estas interleuquinas a su vez también a nivel del cuerpo del hematoma, como se conoce coloquialmente, aumenta la fibrolisis, aumentando los activadores tisulares de plasminógeno, convirtiendo plasminógeno en plasmina, y esta a su vez aumentando factores de degradación que van a aumentar la colección o el cuerpo de esto. Dentro de las manifestaciones clínicas más importantes, vemos que el 30% de estos pacientes van a estar asintomáticos. Con referente al Glasgow de ingreso se hizo como una caracterización de los cuales el 80% de los pacientes van a tener Glasgow de 3 a 15, un pequeño porcentaje de los que vamos a obtener con Glasgow por debajo de 8, cuyo principal síntoma cardinal que vemos en la mayoría de los pacientes es alteraciones de la marcha, principalmente aumentando la base de sustento. Pero ¿qué estudios se han hecho con referente a lo que es el hematoma subdural crónico? Vemos que con referente a la recurrencia, estos dos estudios investigaron la presencia de antiagregación y anticoagulación, dando la conclusión de que la antiagregación con aspirina no jugaba un papel fundamental en la producción o en la génesis de estos factores. Vemos a su vez también que aquellos pacientes que utilizaban anticoagulación sí tenían una recurrencia mayor con referente a aquellos que no utilizaban. Principalmente también encontraron con la warfarina desde el punto de vista. Con referente al uso de estatinas para el manejo médico de estos hematomas, vemos que en este estudio, que es una corte retrospectiva, en los cuales utilizaron atorvastatina a dosis de 20 miligramos, vemos que aquellos pacientes requirieron un riesgo de deterioro de drenaje a 6 meses menor que aquellos que no utilizaron la atorvastatina. Pero observamos que desde el punto de vista de significancia, la única variable que hizo un impacto positivo fue que estos pacientes requirieron drenajes quirúrgicos mucho menor a 6 meses que los pacientes que no utilizaron el uso de estatinas. Vemos que el odds radio de estos pacientes para evitar la trepanación o el acto quirúrgico fue de 0.143. No pasa por el 1 de esta escala, lo cual favorece el uso de atorvastatina en hematomas subdurales crónicos. Con referente al uso de estatinas en conjunto con manejo quirúrgico, pudimos evidenciar que se realizó un estudio de corte retrospectivo en una sola institución de pacientes tratados quirúrgicamente con hematomas subdurales crónicos, en las cuales el uso de estatina junto con cirugía disminuyó la reducción del tamaño de alrededor de 6.72 milímetros y tuvo un intervalo de confianza con una P significativa de 0.042, lo cual
asociado de manera positiva el uso de estatinas y tratamiento quirúrgico con una menor tasa de recurrencia y una disminución de los volúmenes de estos hematomas. Pero también, a su vez, en este estudio randomizado, podemos encontrar que se utilizaron 60 pacientes que se sometieron a 5 semanas de tratamiento con atorvastatina en 20 miligramos diarios versus atorvastatina y dexametasona a dosis de 2.25 miligramos al día durante 2 semanas consecutivas, que fueron seguidos de 0.75 miligramos 2 veces al día durante 2 semanas y luego 0.75 miligramos una vez al día durante una semana. El criterio principal de valoración fue la reducción del hematoma evaluada mediante neuroimagen al inicio y a las 5 semanas de seguimiento. Y vemos que los resultados secundarios incluyeron pacientes con mejoría neurológica evidenciada tanto en la escala de Glasgow. ¿Y qué tuvo como resultado? Que los pacientes que fueron tratados del grupo de atorvastatina más el corticoide tuvieron una reducción del hematoma más evidente a la 5ª semana, con referente al grupo control que fue solamente atorvastatina, con una P significativa. Pero vemos que esta reducción dentro de estos resultados comenzó a partir de la 2ª semana. Pero que también tenemos que tener en cuenta que el grupo control de atorvastatina más corticoide versus la atorvastatina sola, el grupo de atorvastatina más corticoide tuvo mayores efectos adversos durante el tratamiento que aquellos que solamente utilizaron la atorvastatina. Boris, disculpa, no escuché. ¿Cuánto tiempo usaron el corticoide y la atorvastatina? Que no alcancé a escucharte. ¿Cuánto tiempo? Ellos utilizaron, profe, durante 5 semanas. O sea, en dosis descendente, por lo que te voy entendiendo con el corticoide, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, ellos aplicaron un grupo repíteme la dosis para yo saber si lo he manejado de esa manera. Discúlpame. Sí, señora. La atorvastatina utilizaron dosis de 20 miligramos diarios, el grupo solo con la atorvastatina. Y la dexametasona, ellos manejan dexametasona pero vía oral y la mezclan atorvastatina 20 miligramos y dexametasona oral. Y dexametasona oral a dosis de 2.25 miligramos al día durante 2 semanas. Luego disminuyen a 0.75 miligramos cada 12 horas durante otras 2 semanas y luego disminuyen a 0.75 miligramos una vez al día durante la semana que queda correspondiente a las 5 semanas que utilizaron. Ok, gracias. Y demostraron que la fusión de estas dos terapias sí disminuía o reducía de manera significativa lo que era el manejo de estos pacientes, pero aumentaba lo que habían comentado anteriormente, los efectos adversos por el uso de este corticoide. Entonces, traigo a colación a unos 2 artículos interesantes. Uno es el manejo no quirúrgico, el tratamiento solamente con corticoides, los cuales en este artículo lo que hicieron fue proponer un sistema de clasificación radiológica llamado el Admit Root Radiology Rating del hematoma subdural crónico para identificar qué pacientes podían ser tratados con corticoides. De este modo, lo que hicieron fue clasificar a los pacientes de acuerdo con el tamaño del hematoma, con la desviación de la línea media, y lo clasificaban en pequeños, moderados y grandes, en los cuales hacían un sistema de puntuación de 2 puntos para aquellos que desviaban línea media de 5 a 10 milímetros, 3 puntos para aquellos que desviaban línea media mayor a 10 milímetros y 1 punto aquellos que desviaban línea media menor a 5 milímetros. Utilizaban grosor también, 1 punto para los de menor de 5 milímetros, 2 puntos para los menor de 10 milímetros y 3 puntos para mayores de 10 milímetros. Y utilizaban también o tuvieron en cuenta lo que es las unidades Homefield para la determinación de las densidades de estos hematomas. Entonces, ellos mencionaron que aquellos pacientes que consideraban de alto riesgo, aquellos que tenían una puntuación mayor a 6 en su escala,
ellos sí se beneficiaban de uso de corticoides, pero en este ensayo clínico, en los cuales se ve el uso de corticoides en un ensayo aleatorizado multicéntrico utilizado en el Reino Unido que inscribió pacientes adultos con hematoma subdural crónico sintomático, los cuales lo repartieron en proporción 1:1. Uno realizaba un placebo y el otro recibía dexametasona oral, pero a dosis de 8 miligramos 2 veces al día. Y esto miraba la decisión de evacuar quirúrgicamente el hematoma a largo plazo. Vemos que desde el punto de vista de factores primarios, ellos querían atribuir como un factor benéfico aquella escala de ranking modificada de 0 a 3 en los próximos 6 meses, después de la aleatorización. Pero ¿qué se dieron cuenta de esto? Del punto de vista de significancia, vemos que aquellos pacientes que estaban en el grupo placebo presentaban mejores escalas a nivel del ranking y a su vez también disminuían lo que era el riesgo de mortalidad y el riesgo de efectos adversos graves en estos 6 meses. En pocas palabras, el uso de esteroides solo, según este ensayo clínico, aumenta el riesgo de mortalidad en pacientes con hematoma subdural crónico sin manejo quirúrgico y aumenta el riesgo de factores adversos a referente a la terapia instaurada. También dentro del punto de vista de los diferentes tratamientos médicos vemos el uso de inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. En este artículo, en los cuales se asociaba el uso de captopril, de prenilopril, del linosopril, aquellos IECAS, ellos mencionaron que durante el transcurso de la evolución encontraron que los pacientes que utilizaban inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, en pocas palabras, por un feedback, hacían mayores tasas de recurrencia y de progresión de los hematomas que aquellos que no utilizaban estos medicamentos, que desde el punto de vista médico en algún punto se intentó como terapia médica. Desde el punto de vista de la Brain Trauma Foundation también podemos ver que los criterios para cirugía de estos son grosor superior a 10 milímetros con un desplazamiento de línea media mayor a 5 y a su vez pacientes con escala de Glasgow menor a 9 que tengan concomitantes a lesión de esa colección subdural crónica. También ponen como referencia las pupilas, si tiene un deterioro neurológico mayor a 2 en escala de Glasgow, si a pesar de que no tenga el volumen del grosor, entra con un Glasgow menor a 8, estos pacientes deberían operarse y a su vez también se recomienda la tomografía de control si han entrado en Glasgow por debajo de 9. Si no han entrado en Glasgow por debajo de 9, menciona en la literatura que las tomografías de control pueden generar más dudas postoperatorias. Pero me llamó la atención y esto es un punto importante, es la desviación de la línea media como punto de referencia. Y haciendo el análisis, mencionaron de por qué se tiene como punto de corte 5 milímetros para la desviación de la línea media. Vemos que en este artículo, un poco antiguo, pero que me pareció pertinente, se estudiaba la relación entre desviación de línea media y niveles de conciencia, en los cuales llegaron a la conclusión de que los pacientes con desviaciones de línea media de 0 a 3 milímetros se relacionaban con niveles de conciencia alerta. De 3 a 4 milímetros ya iban con efecto de masa y se relacionaban desde el punto de vista significativo con somnolencia. De 6 a 8.5 milímetros se relacionaban con el estupor y de mayor a 8 milímetros se relacionaban con coma. Entonces, este fue uno de los artículos pioneros para tomar como referencia 5 milímetros como desviación de línea media. Y muchísimas gracias. Traté de hacer un conglomerado de lo más práctico posible debido a que estos son temas que cada uno por su parte podemos hacer hasta 2-3 horas de cada uno de ellos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Boris. Me llamó la atención una anotación que quería hacer era la parte de la epidemiología, ¿no? Que ahí tú mostraste en la primera parte del traumatismo, el de cómo tiene un pico que inicia en los pacientes jóvenes, disminuye en la edad
en la edad media de los pacientes y vuelve a subir otra vez hacia alrededor de los mayores de 75 años. Que eso es muy importante desde el punto de vista epidemiológico porque a estos pacientes siempre se le deben hacer, la causa más frecuente de traumatismo en los ancianos son caídas en la casa. Entonces ya eso ha impactado desde el punto de vista epidemiológico y se debe hacer una orientación sobre los cuidados del anciano, el de cómo debe, principalmente en estas áreas en el baño, cuando están acompañados de nietos, que tienen juguetes, ellos acostumbran a tratar para no molestar a los hijos o a las personas con que viven, tratan de no prender el foco, debe haber focos cerca, deben recomendársele que utilicen sus gafas, que no queden nada de objetos en su, si tienen que levantarse la noche a orinar, que no queden objetos en el camino entre donde ellos descansan y el sitio del baño, etcétera. Hay que hacer, eso está bien estudiado y principalmente en el hemisferio norte hay unas recomendaciones que deben hacerse a los pacientes que sufren hematomas suturales crónicos porque la mayoría son por caídas dentro de la casa. Eso es muy importante desde el punto de vista epidemiológico. También después mencionaste algo importante con relación al hematoma subdural agudo. Debe hacerse una relación. Hay que hacer una relación no solamente en el tamaño del hematoma y la desviación de línea media, sino también con referencia al edema cerebral. La mayoría tienen edema cerebral asociado porque sabemos que el traumatismo es tan intenso que hace una disrupción de todas las meninges, incluyendo pía madre y aracnoides. Entonces, en estos pacientes también va a haber un efecto secundario de crecimiento del edema cerebral a pesar de que no haya crecimiento del hematoma, que incluso algunas veces ese crecimiento del edema cerebral puede hacer que desaparezca en controles, se haga más delgada la línea de hiperdensa del hematoma subdural. Y es bien claro cuando tú dices que a pesar de que no haya un hematoma subdural agudo mayor de 10 milímetros, ese paciente debe llevarse a cirugía, porque tenemos que tener en cuenta si se correlaciona el hematoma subdural con la desviación y la relación que existe también con el edema, el edema subyacente, que muchas veces es hemisférico, porque el hematoma también lo es. Y es ahí cuando en esos hematomas subdurales agudos tiene evidencia que también la Brain Trauma Foundation ya modificó su propuesta de hacer la craneectomía descompresiva primaria. Además de hacer la evacuación del hematoma, debemos también descomprimir el edema cerebral asociado y hacer la craneectomía descompresiva. Cuando nada más tenemos el edema cerebral solo, ahí la craneectomía descompresiva no tiene evidencia. Ya ahí tenemos que hacer el manejo médico y entonces sí tratar de hacer el manejo en unidad de cuidados intensivos con todas las variables controladas, que sería lo ideal, mínimo con una medición de presión intracraneana, y si las medidas antiedema cerebral y de evitar las complicaciones y las lesiones secundarias, si no nos dan resultado en las primeras 12 horas, debemos proceder entonces a la craneectomía descompresiva secundaria. Ese es para la parte esa de que hablaste del hematoma subdural agudo. Con respecto al hematoma subdural crónico, de pronto tenemos aquí no solamente residentes, también veo algunos participantes que no conozco y me imagino que pueden ser médicos generales interesados en el tema o incluso internos. No desconozco esos participantes, pero no puede quedar en el aire como que estamos buscando el tratamiento médico de reemplazo al tratamiento quirúrgico del hematoma subdural crónico. El tratamiento del hematoma subdural crónico es quirúrgico. Eso debe quedar claro. ¿Cuándo no hacemos la cirugía? En aquellos pacientes en los cuales no podamos hacer un procedimiento quirúrgico por compromiso en un paciente de edad, compromiso cardiopulmonar, y el riesgo quirúrgico sea demasiado alto y tengamos que buscar una respuesta
a tratar de estabilizar esas enfermedades de base que puede tener el paciente, que tenga el paciente, y entonces tenemos que esperar, mientras esperamos de que medicina interna o al que le corresponda, cardiólogo, etcétera, el paciente tenga falla renal, que haya que hacer algunas cosas, que tenga problemas cardíacos, falla cardíaca con una fracción de eyección muy pobre, que tenga problemas pulmonares con problemas de fibrosis o de obstrucción pulmonar, lesión pulmonar obstructiva crónica, etcétera, que no permitan que podamos llevarlo a cirugía. Tenemos que entonces en ese tiempo que está tratándose médicamente por nuestros compañeros clínicos, hacer un tratamiento también con algunas propuestas como las que tú hiciste ahí. En estos casos, la dexametasona ya no está recomendada, y tú hiciste la referencia de un artículo de New England Journal de Medicina, en el cual ahí se demostró de que era más los efectos secundarios que producía la dexametasona que los efectos benéficos. Y en este momento, donde yo tengo entendido, tampoco la atorvastatina nos ha dado los resultados esperados, porque tenemos algunos estudios, pero el número de pacientes quizás no sean lo suficientes para llegar a una conclusión. El que más se le ha acercado a que sea un poco benéfico, sin efectos secundarios, que se haya estudiado, porque pensábamos que en los pacientes ancianos iban a hacer trombosis venosa profunda, que es una contraindicación del uso, es el ácido tranexano. En un paciente que tenga antecedentes de trombosis venosa profunda o que tenga algún tipo de estado de procoagulación, debemos evitarlo. Pero en este podemos utilizarlo semanal e incluso hasta 4 semanas, con controles semanales intrahospitalizados. ¿Por qué? Porque sabemos que estos pacientes lo que están es recibiendo tratamiento a coadyuvantes de una enfermedad de base, el cual no contraindica el uso del ácido tranexámico. Por otro lado, están los pacientes que están asintomáticos, pero resulta que no están tan asintomáticos. Y tú mostraste muy bien en una diapositiva, por decirle un nombre entre comillas, una de las imágenes que nos mostraste, que hay una alteración de la marcha. Y ese es el énfasis que les he hecho a ustedes a veces, que tenemos que estar muy pendientes de la alteración de la marcha de los ancianos. Porque resulta de que tenemos algunas enfermedades de interés neuroquirúrgico que se escapan. E incluso estos pacientes con alteraciones de la marcha, con alteraciones de caídas leves en la casa, ni siquiera el médico general las interroga o las busca, sino de que nada más va pensando de que el paciente comenzó, entre comillas, los síntomas en la mañana de ese día y lo confunden con un accidente cerebrovascular isquémico. Y los internistas, cuando ven que no, esto no es un accidente isquémico, esto lo que es un hematoma sutural crónico, ya ese paciente, si nosotros interrogamos bien, encontramos los antecedentes clínicos y la alteración de la marcha, que es lo que hace que lo conlleva a nuevos traumatismos y hacer un hematoma sutural crónico que llamamos agudo en crónico, que son traumatismos y traumatismos. Y la otra enfermedad de que a veces también abusamos, la hacemos el diagnóstico porque hace alteraciones cognitivas sin focalización. Ya sabemos que nos hacen la focalización con alteración de la marcha. Eso es una focalización neurológica que está mal estudiada en la historia clínica. No nos damos cuenta hasta cuando nos hace un efecto de focalización más grave, como del lenguaje o de la alteración de focalización de hemiparesia, o nos hace un compromiso de alteración cognitivo. En estos pacientes también se abusa el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o de algún tipo de demencia que llamamos muy mal demencia senil. Y resulta que estos casos, estos pacientes lo que tienen son hematomas suturales crónicos que nosotros podemos, si lo tomamos a tiempo, resolver. Entonces tenemos el otro caso que son los pacientes no tan ancianos, que son de edad media, 50 y tantos, 60 años, y resulta que nos están tomando aspirinas, se hacen caídas, se toman sus traguitos y en una fiestecita se caen, no pasó nada, se rasparon las rodillas, y nos llega de que está con dolor de cabeza leve, no hay ningún tipo de focalización, etcétera. Esos pacientes, ojo, porque es que asintomático Glasgow 15 hay que ponerle bien la lupa,
porque probablemente esos pacientes son quirúrgicos y tenemos que evaluar muy bien su parte de la marcha, su parte cognitiva, antes que nos vayan a hacer un déficit del lenguaje o un déficit de un déficit focal hemiparético que comprometa los miembros superiores, y ahí sí nos va vamos a correr para hacerle el tratamiento quirúrgico. Estos pacientes son quirúrgicos. Son quirúrgicos, ¿por qué? Porque dentro de la fisiopatología del hematoma subdural crónico, en un paciente de mediana edad sin contraindicaciones, estamos teniendo una penumbra en la cortical por compresión. Hay una alteración de la circulación a ese nivel. Y si nosotros lo damos demostrar, porque si el paciente lo dejamos en reposo, lo hidratamos bien, el paciente mejora. Pero eso es hospitalizado con líquidos, que le estamos haciendo un buen control de su presión arterial, una buena hidratación, etcétera, y el paciente se nos pone, entre comillas, asintomático. Pero si lo mandamos para la casa, entonces vuelve otra vez los síntomas, y ahí es donde de pronto tenemos que después correr, que tenemos que estar pendientes, no va a ser para la urgencia, porque hay que evacuar esto y darle las demás recomendaciones. Sí es cierto de que hay un tratamiento médico como el ácido tranexámico y otros, pero todavía no tenemos una evidencia que podamos decir, aquí tenemos 1000 pacientes en los cuales hicimos el tratamiento y se desapareció. Para mí todavía sigue siendo anecdótico. Tenemos 20, 25 pacientes de los cuales no se operaron, y de esos 20 pacientes, 15 no lo tuvimos, pero no es el número suficiente de pacientes como para tomar una decisión de ese tipo. Entonces ese es el comentario que quería hacer, que bueno, esto es un tema, tú lo has dicho, muy largo. Nada más con el hematoma subdural crónico es bastante complicado ese tema, pero bueno, vamos a escuchar el resto de compañeros a ver sobre el resto de alteraciones y de otros hematomas que tú comentaste. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, claro, dale. Ok, listo. Son cositas muy puntuales para no gastar tanto tiempo. Del ácido tranexámico, pues digamos que lo que se ha mostrado es que disminuyen en mortalidad siempre y cuando se usen en trauma craneoencefálico leve y moderado, y se usen las primeras 3 horas. Después, pues ya no, en teoría ya no se ve como la... Correcto, ese dato se me olvidó decirlo. Muy bien, sí señor, 3 horas, imagínense. Exacto. Otro dato, que de las medidas para los epidurales, efectivamente hay varias formas. La que decía Boris y lo recomienda BTF es el ABC por A por B por C sobre 2. Es bueno, digamos, para el médico general sobre todo, pero hay que tener en cuenta nosotros que esa fórmula sobreestima el volumen, porque en teoría pues debe cogerse solamente el 75% del volumen aproximado del hematoma para coger las puntas de esa elipse, y en teoría pues no tenerlas en cuenta para no pasarnos del volumen real. Pero bueno, es preferible sobreestimar y tomar conductas más rápido que subestimar. Y con respecto al hematoma subdural crónico y la dexametasona, me pareció interesante ese artículo de Hutchinson. Es relativamente bien reciente, se ha estado estudiando en los últimos meses. Interesante es que esto es para pacientes asintomáticos, y Boris ahí dijo que era en dosis de 8 miligramos. Efectivamente, 8 miligramos inicialmente, pero también, como lo dijo en otro artículo, también se va descendiendo de a 2 miligramos cada 3, 4 días para un tratamiento total de 2 semanas. Y dentro de las hipótesis que ellos manejaban inicialmente es que iban a disminuir el tamaño del hematoma, y lo cual pues no llegan como tal a esa conclusión, y lo único es que lo que disminuye es la recurrencia y la cantidad de pacientes que toca reoperar, pero no, de resto pues no demostraron nada más. Otra cosa importante es que se tenían bastantes pacientes, más de 1500, pero de los criterios de exclusión, y muchos se le perdieron, que se quedaron con el brazo de casos de 355 más o menos, 340 y pico.
Entonces, estamos también con unas conductas que hay que, digamos, mirar con pinzas cuando tomamos conductas con esos pacientes, o sea, tener cuidado de cómo se hicieron esos estudios. Y una pregunta más, pues como para el auditorio es, bueno, listo, digamos que por volúmenes, por medidas, puede que no sea quirúrgico en ese momento, pero no significa que no requiera medirse en algunos casos la presión intracraneana, que también es un procedimiento quirúrgico. Entonces, BTF algunas veces queda como cojo. Por ejemplo, en hematoma subdural solo habla como si fuera hematoma subdural unilateral, pero no mostró Boris de pronto porque no lo hablan en bilaterales, por ejemplo. Entonces, ¿qué medidas se van a tener? Por ejemplo, la línea media no siempre se desvía, a veces se compensa porque está con colecciones en ambos lados. Entonces, pues esos eran mis comentarios. Muchas gracias. Mira, y Santiago, ¿tú te mencionas la PIC para el hematoma estructural crónico o para el agudo y el epidural No, agudo? para contusiones agudo y epidural. Correcto, porque el para estructural crónico, no, eso No, hay no, que no. evacuarlo. Ok. Exacto. Okay. Bueno, yo les quiero hablar de mi experiencia, ya es simplemente un aporte. Mi experiencia con el tranexámico ha sido buena, con el tranexámico nada más. En algunos casos también he usado la furosemida, en algunos pacientes, solo que los ancianos tienden a ser muy sensibles a los detrimentos del potasio. Entonces sí he notado que con la furosemida en particular, la tolerancia a la hipocalemia en ellos es poca y empieza uno a ver otras consecuencias de la hipocalemia en estos ancianos cuando lo estás tratando, que te controla el hematoma, pero viene el efecto, ¿no? Con la dexametasona no lo he utilizado, me da temor porque sí también he visto los efectos, el aumento de todo, de usar un corticoide durante mucho tiempo en los ancianos. No lo he usado. Con el tranexámico llevo sin mentirles, lo he usado no en menos de 10 pacientes. En algunos lo he usado porque definitivamente el riesgo es un laminar, el paciente está relativamente sin tantos síntomas, tiene muchos factores de riesgo para una cirugía, y lo he usado y efectivamente ha ayudado a reabsorción rápida. Y les cuento algo anecdótico que me parece interesante y no sé mis colegas, creo que están varios neurocirujanos. Algo que me he notado y he ido aprendiendo es que hay casos donde uno intraoperatoriamente, cuando hace un Burhol en un hematoma estructural crónico, ya empieza a ver algunas cosas que le pueden indicar de alguna manera que ese hematoma puede volver a recurrir. Me ha pasado porque, por ejemplo, yo soy de las que lavo, no lavo una sola vez. Hay algunos, fíjense que incluso el capítulo del sutural crónico es un capítulo abierto porque es variable en la técnica quirúrgica que a cada uno le funciona. Algunos colegas hacen el Burhol y ni siquiera lavan. Otros, como yo, lavamos exhaustivamente, pero por lo menos yo no lavo a presión, sino que yo pongo la sonda, la conecto a una septogeringuideo, que el agua baje por gravedad, de tal manera que no pelee con las venas fuentes. O sea, yo no inyecto. Hay unos que lavan enérgicamente y incluso uno se da cuenta que meten el agua a presión sobre la corteza, porque lo vi cuando era estudiante y lo he visto a varios colegas hacerlo, que lavan a presión el espacio subdural. Y como les digo, la técnica es muy variable, por lo menos, pero me he dado cuenta cuando yo lavo y a pesar de lavar y que ya digo, bueno, ya salió mucho más claro, ya entre comillas uno dice, bueno, ya barrí bastantes materiales formes y entre comillas ya puedo estar tranquila, pero ese paciente que yo al final de lavar, que ya veo que ya el agua aclaró y de repente ya estoy colocando el guante y empieza a salir un contenido hemático, a pesar de que, como les digo, no es tan a presión, ese contenido hemático como que no tan claro, como que ya con tendencia a ser un poco rojo, no tan... Y efectivamente me ha pasado 2 veces que me ha tocado reintervenir estos pacientes y encuentro una neoangiogénesis tremenda en las hojas, no solamente visceral, sino también la parietal. Entonces, uno dice, epa, pacientes, uno incluso hubo un paciente que recuerdo mucho que yo veía y eso era coagula y volví se abrían los vasitos y coagulaba y se volvían y se abrían y yo decía, pero ¿qué pasa? Todo lo que iba quedando de cápsula volví sangraba y volví sangraba. En esos casos en particular, con esos riesgos de que uno presume que esa sangre ya todavía no está tan clarita como yo quisiera, yo he estado usando el tranexámico con buenos resultados.
O sea, fíjense que no es un uso, sino a pesar de la cirugía, ese sangradito, o que uno ve esa cápsula como que uno la coagula y el ratico ya la coagulaste y el ratico otra vez ves que sangre y otra vez ves que sangre. En esos casos yo les sugiero, bueno, no sé, yo creo que todavía no hay estudios al respecto, pero el tranexámico, usarlo durante una semana, 15 días, a mí en lo particular, los pocos casos que me ha pasado, me ha funcionado. Porque esa parte es importante, la neoangiogénesis que ocurre en un subdural es una cosa que a veces uno pelea con ella y uno siente que sale bien de la cirugía y al ratico el paciente, al mes otra vez el hematoma está lleno. Entonces creo que es un aporte que les quería hacer. No sé si Osval ha tenido casos así, el doctor Caballero, doctor Alvis, de que ven esa neoangiogénesis como que en algunos sí, en otros no tanto y ha pasado la Así es, sí. Total. Y también depende mucho del grosor de la cápsula visceral. Depende mucho. Para mí también hay un tema, por ejemplo, el doctor Freddy Llama ni siquiera está dejando catéter. Porque es que resulta que también dentro de la fisiopatología es tan compleja que aún no la sabemos. Tenemos teorías. Ahí nos las mostró Boris. Pero yo creo que hay que también introducir dentro de esa fisiopatología la presión intracraniana. ¿Qué está pasando con ella? En estos pacientes de que logran hacérsele una buena hidratación, que respanden rápidamente. Hay unos pacientes que respanden de una forma que uno queda muy satisfecho, que a las 24 horas, a 48 horas ya está, es una laminita nada más de aire porque se ha expandido ese cerebro. Es fabuloso. Y yo creo de que si hay un punto de quiebre en el cual para mí a veces el tratamiento médico no es tanto el tratamiento médico, sino de que yo ahora a mis pacientes les recomiendo hombre, por favor, manténgase bien hidratado, necesito que usted tenga porque a veces nosotros en nuestra costa, con nuestro calor, a veces pasamos deshidratados. Y yo no sé, es una cosa que no tengo ningún tipo de estudio que demuestre eso ni nada, pero hay unos pacientes que hacen una expansión rápida y esos pacientes jamás, con 12 horas que dure el catéter colocado, o que no coloque ningún catéter, o 24 horas, no hay recidiva. ¿Por qué? Porque se expandió el tejido. Cuando hay fibrosis, ahí en esa cápsula es muy gruesa, la cápsula visceral, no le da tiempo o no le da facilidad al cerebro de expandirse y muy probablemente el proceso inflamatorio, así genérico, grandote, el proceso inflamatorio continúa y vuelve y se rellena. Y probablemente ahí el ácido tranexámico, la desametasona o todos los medicamentos que hemos utilizado pueden de pronto dar un resultado. Entonces, es bueno eso que tú dices de que, bueno, yo veo esta cápsula muy gruesa, no veo bien el cerebro, ya no hay más nada allá abajo. A veces vengo y hasta abro ahí un poquito la cápsula visceral y mira, ahí está el cerebro. Ya no puedo abrir más eso porque lo que voy a ponerlos a sangrar. Y ese lavado, esa producción de líquido cefalorraquídeo que se llena ahí, ayuda de alguna forma a lavar y drenar ese sistema inflamatorio que está ahí en la dura madre y favorece a que no se rellene el hematoma. Entonces, son muchas cosas todavía, estamos todavía en el estudio de eso, en el hematoma subdural crónico, y te cuento de que muchas cosas se han hecho y han dado resultados. Anécdotas muchísimas, hasta un Exovac, me acuerdo yo de estudiante, como el querido profesor Luis Carlos Gómez, eso se recidivaba, tenía una cápsula casi muy gruesa y le colocamos un Exovac, no sé, ¿los demás me escuchan? Sí, doctor. Se colocó un Exovac y se solucionó el problema. Se solucionó el problema con un Exovac, imagínate. Y ahora pacientes con falla renal se le hizo, bueno, vamos a esperar que se haga la cuestión del tratamiento para la falla renal. Se hizo el tratamiento de la falla renal, vamos a hacer un tal control, porque esta señora está súper bien. Había desaparecido con la diálisis. Me imagino fue que, bueno, se fueron lavando los factores inflamatorios que estaban en la dura madre y se fue solo expandiendo el cerebro y el cerebro se expandió, ocupó su espacio nuevamente y ya, aquí no va a haber más hematoma. Y no tuvimos necesidad de operarlo. Ese es un caso que tuvimos con el doctor Caballero.
No sé si se acordará de ese caso que tuvimos allá en el cuarto piso. Y la señora no hubo necesidad de operar, si era un hematoma garantiza. Entonces, yo no sé hasta dónde todo este tratamiento médico son anécdotas o qué. O sea, eso tiene una gran cantidad de situaciones todavía por estudiar. Bueno, no Yo sé, tengo ¿alguien algo más? que anotar ahí, por favor, ¿quién me da la palabra? Adelante, doctor García. No, pues yo he estado oyendo pues toda una cantidad de conceptos y criterios, etcétera, y experiencias individuales, pero acuérdense de una cosa, estamos formando una escuela, estamos formando unos residentes y yo creo que valdría la pena, aun cuando hay una cantidad de experiencias ajenas, que el servicio tuviera su propia conducta, es decir, cuándo se hace tal cosa, cuándo se hace tal otra, y no que cada persona va llegando y va haciendo lo que su experiencia le va indicando, y a la hora de la verdad el residente no sabe ni cuál va a escoger, ni qué es lo que va a hacer. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Es decir, habría Correcto. Y por eso fue, le dentro dije de a Boris, porque él no habló, bueno, ahora sigue tú, Boris, que lo primero que le dije, güey, en el hematoma subdural crónico la conducta es quirúrgica, hay que operarlo. Si no lo está operamos muy es bien, porque hay pero alguna fíjate situación que no podemos operarlo, que tiene problemas cardíacos, pulmonares o cualquier tipo que tienen que prepararnos. Y bueno, nosotros tenemos que seguir. Pero esa entonces, parte, después del quirúrgico y que tenemos que esperar, de ahí no nos hemos ido más allá. Algunos pacientes se han utilizado el ácido tranexámico en la institución, allá en el hospital universitario, en nuestra sede. por eso te estoy diciendo, es decir, a mí me parece que de cada uno de estos eventos debieran ir saliendo de una vez la conducta del servicio. ¿Entiendes? Es decir, aquí en el servicio, en el hospital universitario, donde están formando los residentes, los hematomas subdurales crónicos, en esta y en estas condiciones, se hace esto y esto y esto. Que en otras partes se haga lo que les dé la gana, bueno, ya eso es la experiencia o la voluntad de cada uno. ¿Sí me entiendes? Que como para tratar puede mantener el criterio de escuela en determinada. Total. Yo creo que cogiendo esa propuesta, acogiéndonos a ella, yo creo de que hemos tratado también de hacer algunas cosas y ahí en el espacio que tenemos los días martes, yo creo que sería bueno con los residentes, ahora que está Claudio, que visitándonos también con el doctor Domínguez y con Santiago y Boris, de que de estas reuniones hagamos una propuesta, un flujograma, un cronograma, hacernos algo que nosotros allá en 5 o 10 minutos máximo podamos analizarlo, así como hicimos una vez con las infecciones, los traumas y el uso de fracturas y el uso de antibióticos, por ejemplo, que invitamos a la ¿cómo es que se llama? La infectóloga. Con esto también podemos hacer algo parecido. En este caso, nada más la competencia sería de nosotros, que nos presenten un flujograma de alguno de acuerdo a los estudios de alguna de las escuelas, y nosotros presentarles lo que nosotros siempre hemos hecho en la historia de nuestro servicio, y a ponerle esos puntos a esas IES y hacer una propuesta coherente para ellos. Entonces yo creo que sería interesante eso, presentarla en la ronda clínico-radiológica, en la correlación clínico-radiológica. Estoy de acuerdo. Doctor Molina. Sí, doctor, adelante. Sí, yo creo pues que la conducta, por ejemplo, así como se está hablando en relación con el hematoma subdural, pues siempre habrá que establecer cómo es el hematoma, ¿sí?, para uno poder planear una técnica adecuada. Entonces yo creo que por eso existen diferentes abordajes desde el punto de vista quirúrgico para determinadas patologías. Pero en general, yo creo que es muy importante evacuar el hematoma, lavar la cavidad y, como les he dicho varias veces en el servicio, se puede afrontar la dura madre estableciendo una comunicación que permita, como estamos pues subdurales, mantener una vía en donde el paciente establece
un manejo de la presión intracraneal. La dura queda en la técnica que les he expuesto prácticamente aunada en el centro. Si hacemos una X y el paciente queda con un buen manejo de la presión, lo que hay es que cerrar bien la piel. Pero esa técnica es una técnica que ha dado bastante buenos resultados. Bastante buenos resultados. Eso va a ser tema de discusión, pero ya en otro seminario. Porque ven ustedes que acá nada más son las indicaciones quirúrgicas, las características clínicas. Exactamente. Pero bueno, eso no, pero yo digo es atendiendo todas las cosas que se han expuesto. Claro. Las cosas que se han expuesto, las cosas que decía Sandra ahorita. Correcto, que ya la por ejemplo. Exactamente. Y yo pienso que hay que retirar, hay que hacer una remoción mecánica, hay que hacer una remoción de las sustancias químicas que van a provocar una inflamación. Ajá. Sí, ¿Okay? Sí. Entonces, yo pienso que sí, la propuesta del doctor García me parece que es bastante saludable y ojalá pues se haga efectivo el ir aunando toda esta experiencia. Muy bien. Okay. Creo que iba a decir algo, Boris. ¿Tenías algo? O algún residente creo que tenía algo que decir. No sé. No escuché bien, que lo interrumpí. A uno de los residentes iba a decir algo. Buenas noches, profe. Adelante, Claudio. Bueno, pues primero que todo felicitar a Boris porque pues, tratar de en 40, 50 minutos sacar todos esos temas es una tarea difícil y sin embargo lo hizo de manera muy adecuada. En cuanto al hematoma subdural crónico, que es un tema que discutimos bastante en primer año mientras estuve en el hospital universitario y en segundo año. Solamente pues dos cositas puntuales. Una pues para Boris, para aclarar que realmente quien primero habló de que era una paquimeningitis fue el doctor Virchow, 1856. Y el doctor Trorer lo que dijo fue que le dio una etiología traumática a esa paquimeningitis, no pues al contrario. Y desde el punto de vista del tratamiento médico o el tratamiento del hematoma subdural crónico, ya todo lo que han dicho los docentes, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Molina, el tratamiento es tratamiento quirúrgico, sin embargo, pues han ido entrando una serie de terapias médicas que en otras latitudes ha servido como un tratamiento opcional en aquellos pacientes que no tienen una indicación clara quirúrgica o que tienen mayores riesgos desde el punto de vista quirúrgico para ser llevados a cirugía. De estos, el medicamento que tiene evidencia más sólida a favor es la atorvastatina. Hay incluso un ensayo clínico doble ciego aleatorizado publicado en JAMA en el 2018. Si la memoria no me falla, fueron 80 pacientes, donde los resultados fueron muy buenos, tanto en disminución del hematoma, en mortalidad y también en resultados clínicos. Y hay varios metaanálisis de la atorvastatina con muy buenos resultados. Y el que tiene más evidencia sólida en contra definitivamente es la dexametasona, y con el ácido tranexámico hay evidencia, pero todos son estudios de casos y controles y estudios de cohortes, pero que le comentaba al doctor Santiago en una conversación interna, por interno, que en estos momentos debe estar por salir los resultados de un ensayo clínico doble ciego aleatorizado que se denominó TRAC, con el ácido tranexámico en pacientes pues, con hematoma subdural crónico. El doctor Boris también mencionó acerca de los YECAS. Definitivamente los YECAS inicialmente se creyó que podían servir en el tratamiento del hematoma subdural crónico, pero lo que se demostró es que como los YECAS aumentan los niveles de bradykinin y la bradykinin aumenta la permeabilidad vascular, y la permeabilidad vascular está dentro de las teorías que se tienen pues, en cuenta para la fisiopatología del hematoma subdural crónico, y lo que se ha demostrado es que aumenta el tamaño del hematoma pues, por
el aumento de la permeabilidad vascular y mayor depósito de contenido sanguíneo en el centro del hematoma. Definitivamente, como lo decía inicialmente, el tratamiento es quirúrgico, pero tampoco podemos mirar pues, con recelo aquellas terapias que se están utilizando con muy buen resultado en otras latitudes. Y ya para terminar, también el grupo de Helsinki, están haciendo un estudio también aleatorizado doble ciego de lavar o no lavar la cavidad del hematoma subdural crónico. Esos resultados ya van a estar por allá como en el 2026, pero es interesante porque estudios pequeños sí han venido demostrando que no hay diferencias. Estudios pequeños, casos y controles y cortes retrospectivas, pero ya el grupo de Helsinki desde el 2021 empezaron el estudio. Los resultados van a estar por ahí en el 2026. Bueno, muy bien. Gracias, Claudio, por las anotaciones. Y bueno, ya son las 7:27. Hemos charlado bastante. Creo que todavía tenemos más temas de estos que vamos a seguir hablando sobre ellos. Y bueno, creo que podemos dar por terminada